la comunidad artística vinculada al cine, a la industria cinematográfica, se defendió y defendió la posibilidad concreta de que en la Argentina haya industria del cine, que haya cine nacional. ¿Cómo llega un decano de una facultad de Filosofía y Letras a una entrega de premios al cine? Veo que me está entrando un mensaje de María Alché, una de las directoras de la película, y me dice, tenemos varias nominaciones para el Martín Fierro, necesitamos que venga. Le digo, hablamos más tarde, estoy en el consejo directivo, lo estamos haciendo en la calle, lo estamos haciendo en Puan. O sea, todo lo que ustedes hicieron en la película en el 2022 está ocurriendo ahora y yo me estoy ocupando de eso. Hay mucha amenaza de apertura de importaciones, no solo China, que es el gran cuco, ¿no? Porque es imbatible a nivel competitividad, sino Brasil mismo. Ya Brasil está años luz de la competitividad argentina. Si realmente se logra ese hito de que se puedan pagar las importaciones taca a taca, digamos, como te permite el comercio internacional normalmente, la industria argentina no queda nada. Pago el alquiler, los servicios y la tarjeta y el resto del mes vivo con menos de 100.000 pesos. Es una tortura, con deudas y con angustia. Otro inquilino o inquilina pensando seriamente en volver a la casa de mis viejos. Mensaje que le llegan a la Federación de Inquilinos. El gasto más importante es el alquiler. Vos empezaste con un alquiler de, digo cualquier cosa, 300.000 pesos, pero a los 6 meses tenés que pagar 500.000. Es imposible terminar un contrato de alquiler pagando esas actualizaciones. Cuando estoy hablando de eso, la universidad no se vende, la autonomía no la vamos a perder, que la gente se empieza a parar y empieza Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode. Y fue impresionante. Te digo que lo cuento y me emociona porque además no esperaba esto. Por la educación pública, por la salud pública, por la cultura y por el cine argentino, la de la lora. ¿Quién transforma o quién ha transformado a los y las artistas en voceros de la política? ¿Quién ha hecho de la defensa del cine nacional algo político? Es el propio gobierno cuando lo ataca. Si en ese país que ustedes están pensando ahora, al mismo tiempo se manifiestan y por las mismas causas, estudiantes, trabajadores y artistas, y saltan todos al mismo tiempo, alguien no la ve y no son ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, vamos a cometer una infidencia, algo de nuestro desafío cotidiano aquí en el programa. Todos los días, desde bastante temprano, empezamos a pensar de tantas cosas que hay para contar en la vida política y social de la Argentina, cuáles son las que nos parecen importantes, las que nos ayudan a contar no solamente esa noticia, esa información, sino un poco más de las cosas que estamos discutiendo. Es un hermoso desafío, pero la verdad es que viene siendo muy complejo. Esa curaduría de noticias, esa curaduría de acciones políticas y sobre todo del gobierno viene siendo muy complejo. ¿Por qué? Porque el gobierno es muy eficaz en lo que hace. Es muy eficaz en marcar agenda, es muy eficaz en una suerte de bombardeo constante de decisiones vinculadas al desarme del Estado, a la ruptura del Estado. Y entonces hace que nosotros muchas noches, aun si las tenemos marcadas en nuestra rutina, hay cosas que no llegamos ni a mencionar. Y hay cosas que mencionamos y no llegamos a contarles por qué nos pareció importante. Siempre de nuestra subjetividad, de nuestra manera de entender las cosas, buscando honestidad intelectual para explicar porque hay quizá algunas razones o argumentos a atender a esos temas. Bueno, este es el plan. Este es el plan que el gobierno lleva adelante y que tiene que ver con un plan para, como lo ha dicho el propio Milei, para hacer desaparecer al Estado. Miren lo que tengo a mis espaldas. Son algunas de las últimas decisiones que el gobierno ha tomado en los últimos días, no más de 2 semanas hacia atrás. Belgrano Cargas en las últimas horas, la disolución de la AFIP, el Laura Bonaparte, el ENOSA, ¿se acuerdan? Ese organismo vinculado a las obras hidráulicas, a las cloacas, etcétera, a la potabilización del agua. El tema Malvinas, hoy una noticia referida al tema, pero también tiene que ver con corrimientos del Estado de sus responsabilidades. El Hospital Garrahan, ARSAT, a partir de desregulaciones en materia de telecomunicaciones, todo lo que hizo el Estado durante mucho tiempo para tener soberanía en materia de comunicaciones está siendo realmente regalado. Todo lo que tiene que ver con los remedios, pero sobre todo en las últimas horas se conoció el desfinanciamiento para, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué les tengo que decir de las universidades? Ni hablar de aerolíneas. Cada una de estas cosas
tiene por detrás una historia, tiene por detrás una consecuencia. En principio, una tras de la otra, alguien podría decir, bueno, che, pero en definitiva, ¿a mí qué me cambia la vida que se privatice el Belgrano Cargas, el ramal del ferrocarril de transporte de cargas? ¿A mí qué me cambia que la AFIP se vuelva más chica, se eche gente, si además debe haber un montón de ñoquis, deben ganar sueldos que ni merecen? A mí el tema de las obras de todo lo que tiene que ver con las cloacas y el agua potable no me llega. Yo sigo abriendo la canilla y sale. Bueno, y así podríamos decir un montón de estas cuestiones. Porque, insistimos, hay un desafío muy concreto y hay algo que ha hecho muy bien el gobierno y sectores de la oposición, que es condenar al Estado. Y esa era una invitación interesante, a repensar si los distintos organismos, si las distintas políticas vinculadas a funciones del Estado necesitaban una revisión, necesitaban una modificación. ¿Para qué? Bueno, para que la sociedad identifique al Estado con cosas que le hacen bien, con cosas que le mejoran la vida. Pero si eso entra en duda de manera muy eficaz, muy asertiva, después al final al Estado no lo defiende nadie. Esto tiene una trampa en el último tiempo, porque nadie podría decir al gobierno, che, no nos avisaste que ibas a hacer esto. La verdad es que no. Javier Milei dijo, motosierra, soy un topo que viene a destruir al Estado por adentro, el Estado es criminal, etcétera, etcétera. Y nadie le puede reprochar a Javier Milei esto. Hoy el foco tendría que estar puesto en el Congreso Nacional. Vamos a hablar sobre eso, porque vamos a hablar sobre lo que es una foto en La Plata, en la interna del Partido Justicialista. Vamos a hablar de la Unión Cívica Radical. Se acaba de partir el bloque. En un rato uno de sus diputados nos va a contar quién es el presidente del nuevo bloque de radicalismo que se partió. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, porque en realidad el Congreso, diputados y diputadas, senadores y senadoras que fueron votados no para hacer lo que Milei decía, sino para defender lo que estaba bien y en todo caso criticar lo que estaba mal, eso eventualmente es ser una oposición responsable, nos vienen haciendo la siguiente trampa. Nos vienen diciendo, bueno, vamos a discutir, en esta oportunidad discutimos este punto, esta decisión. Por ejemplo, ARSAT. ARSAT lo sacamos de las empresas a privatizar. Aerolíneas las sacamos. Sale, se aprueban las leyes, se les da las herramientas y después el gobierno vuelve sobre eso y la oposición parece que aquí no ha pasado nada. Es decir, nos tienen discutiendo la foto, pero la película, el plan. Cuando se avala una discusión, lo que se está avalando es el plan de fondo, que es la destrucción del Estado. ¿Y qué es esto? Miren, ¿se acuerdan? Esta es una de las portadas que mejor sintetiza el gobierno de Milei en el pasado, en el presente y seguramente cuando haya revisión histórica de lo que estamos viviendo. El presidente por detrás, como topo infiltrado en el Estado. El Estado en cada una de las cosas que sostiene, de la vida cotidiana de la gente, en un yenga que se va desarmando. La sociedad todavía no tiene cabal comprensión de cada una de esas cosas que se están destruyendo, porque es un plan de destrucción masivo del Estado. De a poco eso se irá observando, ahora no, porque el gobierno, insisto, nos tiene todo el día de a dos, de a tres decisiones que desarman algo de todo esto que ha costado mucho tiempo construir. Bueno, la política, lo veíamos ayer, cuando les decíamos qué potencia tiene lo que hicieron la comunidad del cine en los premios Martín Fierro. La política propiamente dicha va perdiendo eficacia comunicacional para contar cada una de estas cosas, para contextualizar, para historizar, va perdiendo eficacia. ¿Frente a qué? Frente a la frustración de gobiernos anteriores que no hicieron valer lo que significaba cada una de esas políticas de Estado. Bueno, y frente a algo generalizado en el mundo, que es la violencia, la emocionalidad, el discurso violento. Pero la política propiamente dicha, la política profesional, llamémosla, va perdiendo eficacia para comunicar. Y sin embargo, de repente, estudiantes de una universidad vinculada al arte toman una decisión, se van a una estación de ferrocarril, hacen como que están ahí, yendo y viniendo de algún lugar, y de repente, eso tiene un nombre, se llama flash mob. Pero es esto, gente que anda casualmente por ahí, pero que ya tenía un plan. Y de repente toman una decisión y hacen esto, miren.
Esto no es un videoclip. Estos son estudiantes de una universidad de arte que toman una decisión. La decisión de tener imaginación política para mandar un mensaje a una sociedad que cuando le hable un político profesional levanta la guardia y dice, algo me va a vender. Parte de las consecuencias de aquel que se vayan todos de hace mucho tiempo atrás. Y de repente, insisto, la sociedad defendiendo, cuando identifica una decisión de un gobierno que le afecta a lo propio, creativamente toma la decisión de tomar la política, de agarrar la política y mandar un mensaje mucho más eficaz que diputados y diputadas en el Congreso o que nosotros mismos, que nos desesperamos día a día. Che, ¿cómo contamos esto? ¿Qué se nos ocurre para contarlo de una manera que podamos transmitir lo que a nosotros nos parece que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se está efectivamente destruyendo o afectando? Muy interesante lo que está pasando. Hay gente que parece que la ve y la ve muy bien. ¿Qué dice, equipo? ¿Cómo andan? Ibáñez, Cerolini, Flor Gutiérrez, ¿cómo estamos? Muy bien. Ayer lo hablábamos, ¿no? Sí. La eficacia que tienen distintos grupos de personas que se ven afectadas para comunicar algo que a la política le cuesta. Sí, y sobre todo con esto que planteabas vos de una catarata de anuncios que son muy efectistas, el gobierno bien parándose en el centro del ring, tratando Lo de hace generar- muy bien. Muy bien, evidentemente lo hace muy bien, aunque después haya que mirar qué hay detrás, cuánto de eso efectivamente se concreta. Hoy si podemos vamos a hablar, por ejemplo, de uno de esos capítulos que tiene que ver Con la FIP. con la FIP. También hay que ver lo que está ocurriendo ahora con los anuncios respecto a los empleados del Estado, por ejemplo. Sí. Entonces hay un factor que tiene que ver con esa eficacia y descubrir un mecanismo sobre la intervención ante ese comportamiento del gobierno. Muy breve te digo, hoy hubo una decisión de gremios vinculados al Estado y la discusión hacia adentro es cómo actuar ante las decisiones del gobierno, porque a Claro. veces da la impresión que hay una movilización enorme de la universidad, produce un efecto relativo y no hay negociación. Por lo tanto, hay una confusión que ahí yo creo que sale bien parado. Fer, vos tenés una mirada también sobre estas cosas, ¿no? Sí, Es como que le da a aire ver, fresco y, Yo creo y que reivindica ahí la está acción. lo que decía Pichetto, no se dan cuenta que pierden. Digo, parecía flash dance esto de Sí. planificado. Yo cuando tuve que mirar 2 veces dije, che, ¿no será algo armado esto? Porque ¿Sabés qué parecía? Estaba perfecto. ¿Te acordás el Yo sé de Feliz Domingo? Sí, pero con un nivel, yo dije, esto no me diga que no está producido. No, la gente fue ahí y cómo estaba la gente. Y además la gente estaba alegre. Y como estos son una cara de tuje terrible el gobierno, en todas las cosas son achicar, pegar palo, decir esto, vamos a sacar a este, vamos a sacar al otro. Bueno, no se puede vivir así. Entonces, por lo menos la gente, como ellos no pudieron hacer un acto en medio de la noche ahí en el parque Lezama, ¿era que se hizo? ¿En cuál Sí, se hizo? claro. Era una cosa, un bajón, todo oscuro, todo mal. Esto está buenísimo. Entonces digo, me parece que tienen un problema. Tienen un problema porque la gente se pone alegre, todo es lo que decidan, no decidan. Bueno, después irá viendo, qué sé yo. La preocupación, Flor, también es cómo comunicar las cosas que pasan de una manera más efectiva en estos tiempos, ¿no? Sí, sobre todo cuando la política no parece tener una respuesta para la gente. O sea, la respuesta a Milei no viene tanto de la superestructura, de políticos, sino de abajo, Tal ¿no? cual. De los que hacen este tipo de intervenciones como hicieron los estudiantes o, bueno, aquellos que le están pasando muy mal y que en algún momento también se va a terminar de expresar. Es interesante porque un poco lo que contaba también Pablo, ¿no? Dirigentes de organizaciones muy preocupadas que llaman a consultores y dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar, nos ponemos así, streameamos, vamos a TikTok y de repente ahí están, ¿viste? Los pibes y las pibas de una universidad que le dan una clase de comunicación política a muchos ayer otros. Bueno, también. más tarde, ¿cómo? Ayer también pasó lo mismo cuando Exacto. salió a sacar la manito al balcón y se vio que se le venía y la gente empezó a correr para ahí. Eso fue espontáneo, eso está bueno. Digo. Vamos a volver sobre esto, con protagonistas de esto que pasó en la estación 11 de Ferrocarril aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Voces del día y formalmente arrancamos QR. Dale. Es un estilo moderno, nuevo, confrontativo, que yo siempre hago el chiste de que a los viejos meados por ahí nos sorprende a veces, pero la verdad que es así, hoy la juventud es de esa frontalidad, pero insisto, hubo un enorme aprendizaje. Adorni dijo que van a licitar parte del espectro radioeléctrico que tiene reservada la empresa ARSAT desde la licitación 5G del año pasado. Por otro lado, dijo que van a eliminar la exención de IVA para diarios, revistas y medios digitales. Esta gente sabe lo que está pasando y sabe lo que está haciendo.
y está eligiendo. Y está eligiendo de una manera muy exótica, porque mienten. Ocúpate de la tuya, que no sabes ni un pomo de lo que estás haciendo, no sabes gobernar, no tenés gestión, tenés un montón de tipos inútiles y el daño que estás produciendo es con regocijo de tu parte. Bueno, ocúpate de ese tema hasta que se pueda resolver las cosas de otra manera. En relación al sistema de protección de niños y adolescentes, déjeme compartirle, señora diputada, que nos encontramos que las políticas en niñez estaban ideologizadas. Fueron las únicas que recibieron presupuesto nacional. Se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei. Creo que el presidente tiene un trastorno en la personalidad. Creo que tiene una patología narcisista. Pero el modelo empobrecedor del Estado presente que se implementó en la Argentina durante tantos años nos dejó un país en ruina, donde más de la mitad de los argentinos son pobres y con un PBI per cápita que no crece hace casi 15 años. Tenés razón, Thor. ¿Estaba el perro ahí? A Thor le habla. Bueno, las voces del día, lo que decíamos, ¿no? Cada una de estas cosas tiene su historia. La responsable de niñez diciendo que los programas estaban ideologizados. El propio Monzó, interesante. Monzó era el que había discutido con Mauricio Macri porque defendía la rosca, es decir, la negociación política, en el mejor de los sentidos. Y dice, acá tenemos un problema. Dice lo mismo que Macri, Monzó. Dice que el presidente es violento, que hay una cosa ahí medio de su psiquis, pero dice, es un desafío a la democracia. El propio Monzó, que de kirchnerista, de peronista, tiene... No, bueno, viene del peronismo. Viene del peronismo, ahora, sí es cierto que hacen por parte el mismo, Juntos por el Cambio. Sí, pero hacen el mismo diagnóstico sobre la personalidad de Milei, pero con dos derivaciones distintas. Porque Macri termina diciendo, la gente lo votó, esto es lo que quiere la gente, y Monzó advierte que hay un riesgo democrático. Claro. Monzó, en otras conversaciones, suele decir que se está ante un escenario de que la personalidad de Milei te puede llevar claramente a una conducta autoritaria muy similar, de mínima, a una dicta blanda, como se suele decir, que tiene con vinculación con algo que también ocurrió hoy, tiene que ver con la ruptura del radicalismo, con la que hablábamos ayer de las cuentas. Hay cierta fascinación que empieza a haber en el gobierno, sobre todo en Milei, con el veto. Entonces, es decir, yo uso el veto, no he tenido costos grandes por la utilización del veto. ¿Los puedo bancar? Me preparo. Y el número importante, que lo hemos hablado, va blindando ese tercio necesario en diputados, habrá que ver si es necesario también en el Senado, para, si hubiese nuevas medidas y tiene que volver a vetar, el costo social ya lo pagó, lo va a poder pagar en términos políticos. Ahora lo hablamos puntualmente respecto del radicalismo, pero esta es una de las historias del día, esta foto. Miren, está ocurriendo en este momento y la foto es de hace unos momentos, o el video de algunos momentos, en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata. Y tiene que ver con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof alrededor de la figura de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto allí en el medio. ¿Qué importancia le das a esta foto, Pablo, y cómo se gestó? Bueno, venía en el marco de una tensión vinculada con la interna del peronismo, con planteos muy duros de ambos lados. En un momento, en una conversación privada, Cristina Fernández de Kirchner hablando de los Poncios Pilatos y los Judas, una declaración que recoge Axel Kicillof en una nota 24 horas después, diciendo que la lógica de la traición, de considerar traidor al que piensa distinto a base de observaciones, no ha llevado al peronismo a buen camino. Ese es el marco, para sintetizar, que lleva esta foto. No se veían desde el 13 de septiembre, al menos en público, porque quedó la zona gris sobre esa reunión que ocurrió la semana pasada, de 3 horas muy dura hacia adentro, por lo tanto después no trascendió demasiado. ¿Cómo se llega hasta acá? Ayer Estela de Carlotto cumplió 94 años y tuvo una invitación, saludos, tanto de Cristina como de Axel Kicillof, que la llamaron por teléfono a ambos. Estela los invitó a la actividad del día de hoy, que estaba conocida
tanto por Cristina como por Axel, pero que terminó sirviendo como para llenar esta instancia. Hay que hacer un recuerdo. No sé si los que nos siguen de la casa lo van a tener presente y no sé si vos lo vas a tener presente. El 3 de julio del 2022... Gobierno de Alberto Fernández. 24 horas después de la renuncia sorpresiva de Martín Guzmán Economía, en medio de una crisis monumental porque era domingo, no se sabía qué iba a ocurrir al día siguiente con la apertura de los mercados, no había ministro de Economía y no había diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Intervino Estela de Carlotto, lo llama Alberto Fernández y le pide que hable con Cristina. Se produce 3 horas después de ese contacto entre Estela y Alberto Fernández una comunicación también muy dura entre Cristina y Alberto y sale el nombre de quien era en ese momento una ministra de Economía de la Transición, que era Silvina Batakis, que fue el interregno para que después otra vez Estela de Carlotto repite, advierte, hace la lectura que hay un vacío de comunicación importante, que una tensión muy dolorosa, llama a Axel Kicillof, llama a Cristina, o en realidad cuando recibe sus saludos los llamados, y le hace dice... la invitación a ambos. En aquel caso fue mucho más activa la intervención de Estela porque directamente lo llamó a Alberto para que se comunique con Cristina. En este caso hizo la invitación en este contexto. Quiero decir que también cuando tiene que haber una intervención de una figura como Estela de Carlotto, que es intocable para todo el universo de la política argentina, también está todo el universo de la política buena argentina, parte del universo, sobre todo lo que tiene que ver es parte del problema con en los el que sectores estamos, digamos, ¿no? del peronismo o del panperonismo. También está reflejando la delicadeza y la fragilidad de esa relación personal y política entre Cristina y Axel Kicillof. Estela, me dieron una alegría enorme, dijo Estela de Carlotto. Claro, ahora habrá que ver si esta reunión en 1 metro cuadrado significa algo más, digamos, ¿no? Si afloja tensiones y ver qué ocurre a partir de ahora. Por lo pronto, lo que ocurrió en la previa fue muy frío, 5 segundos de saludo, no hubo comunicación ni antes ni después. La actividad se estaba desarrollando. Es decir, no hay imágenes de Axel y Cristina hablando, intercambiando. No hubo un saludo. Durante toda la tarde hubo una especulación con que Axel no llegaba porque estaba en el interior con algunas actividades. Finalmente llegó porque advertían que por la tormenta podía no volar. Estaba en Castelli y en Punta Indio. Bueno, pero finalmente estuvieron ahí. Y habrá que ver si después se abre un canal de comunicación que hoy por hoy, según la información que yo tengo, no existe entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, esto puede ser la apertura de una comunicación que está fría y que hay muchas... A ver, planteemos escenario de máxima, escenario de mínima. Escenario de máxima, que esto genere un espacio, un canal de comunicación. Escenario de mínima, tanto Axel Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner reciben de una de las figuras de la política que ellos más consideran... una suerte de señal política, una suerte de advertencia política, un mensaje político muy claro. Eso de mínima. Como diciendo, entiendan que la fragilidad de la situación requiere que ustedes generen una comunicación. Uno imagina que la primera acción está, la presencia ahí. Lo que ocurra a partir de ahora en adelante ya me parece que no depende. Y ya es demasiado pedirle en todo caso a Estela de Carlotto que sea la garante de que haya una conversación entre ambos. Gracias, Pablo. Enseguida volvemos y atención, porque vamos a hablar del radicalismo. Otra de las noticias del día tiene que ver con la fractura del bloque radical en diputados. Enseguida vamos a tener, creo yo, nos van a dar el nombre. Uno es de Loredo, el bloque de ese partido es el que conducía de Loredo. ¿Quién será el presidente del otro bloque y qué implicancias tiene? Nos vamos a ir a la pantalla con Flor Gutiérrez. ¿Por qué? Porque hay una reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Nacional que nos da pie para esta portada, Flor. Mirá, I'll be back, volveré. Y ahí está Luis Toto Caputo. Esta es Cristalina Georgieva. Un dato no menor es que está arrodillado Caputo frente a Georgieva. Está muy bien. Y hay una puerta abierta, además, ¿no? Y es una foto que se repite además, porque siempre vale la pena recordar que Caputo es el mismo ministro que formaba parte del gobierno de Mauricio Macri, que en 2018 toma el crédito con el Fondo Monetario Internacional, el más grande de la historia del organismo. Es interesante repasar eso, porque nos olvidamos que de los problemas más importantes que tenemos, corregime, es esa deuda. Sí, está que la dio negociando este organismo y la tomó este señor. Claro, o sea, te estoy pidiendo ahora
sentarnos a negociar la deuda que en su momento negociaste conmigo. O sea, claramente fue un mal negocio. Pues si Claro, ahora no y que estaríamos pediste acá que me sentados vuelen del nuevamente. gobierno por haber dilapidado todos esos fondos. Porque esos dólares se fueron, exactamente. Pero ahora están nuevamente en Washington, van a estar durante toda esta semana. Y yo digo, están como evangelizando. Cuando uno escucha las diferentes declaraciones del equipo económico que están allá, el viceministro de Economía, el secretario de Finanzas, estamos hablando de las virtudes de nuestro programa económico. Ese es como el foco que tienen ellos. No nos interesa tanto en este preciso momento las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sino que entiendan y comprendan la solidez del programa. Bueno, evidentemente si tienes que explicar tanto es porque enfrente hay muchas dudas, ¿no es cierto? Por eso yo digo que están en este proyecto. Ahora, en el marco de la negociación me parece que hay que explicar algo importante, Pablo. En 2018 se tomó el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y después el gobierno de Alberto Fernández con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, lo que hacen es renegociar ese programa que no se podía pagar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos en este momento ahora es haciendo una tareita en donde el fondo nos revisa trimestralmente las cuentas para ver si nos da la plata para que después nosotros le podamos pagar. Eso termina ahora a fin de año. Por lo tanto, el año que viene hay que discutir sí o sí un nuevo programa. El punto es cuáles son las exigencias, porque vos te vas a sentar a negociar. El fondo te va a pedir exigencias, pero el gobierno también tiene sus propias condiciones para llegar a ese acuerdo. El Fondo Monetario lo que pide es devaluar. Está dentro de uno de los puntos, pero no es solamente evaluar. Si te parece, repasamos las placas en donde vamos a ver cuáles son las condiciones que están dentro del Staff Report, que es el reporte técnico que publica el Fondo Monetario Internacional. Esto es el textual que dijo hoy Caputo a un periódico internacional muy importante, el Financial Times. Estamos analizando un nuevo programa con el que podría incluir fondos nuevos. Ojo con este analizando. Analizando no es ya nos sentamos a negociar. Estamos analizando, no es lo mismo, porque para iniciar una negociación formal tenés que hacer el pedido, y ese pedido por el momento no se realizó. Bien. Pasemos ahora sí a la siguiente placa. Exigencia del fondo. Bueno, finalizar el dólar blend. ¿Qué es el dólar blend? Es el dólar exportador. Que en este momento el dólar exportador es importante porque les da a los exportadores un tipo de cambio más alto, porque el 80% lo entra en el mercado oficial, el 20% en el mercado financiero. Le da más pesos por esos dólares. Exactamente. ¿Por qué el fondo quiere que lo elimine? Porque dice, no, todos los dólares sumámelos a las reservas del Banco Central para asegurarme de que me vas a poder pagar. Claro. Pasemos al punto siguiente, acelerar la suba del dólar oficial. Esto es lo que decías bien, Pablo, devaluación. Quizás devaluación sería un salto fuerte del tipo de cambio. Yo no creo que tampoco le exija un salto tan fuerte porque sabe que eso empeora las condiciones sociales y claro, acelera se va la a inflación. precios y el gobierno además puede entrar en una debilidad política muy fuerte. Exactamente, pero ese por lo menos acelera el ritmo, no lo dejes al 2% todos los meses, llévalo más o menos al nivel de la inflación. Bueno, esto es algo que el gobierno no solo no lo quiere hacer, sino que además lo quiere bajar un poco más para seguir planchando un poco más el nivel general de precios. Levantar las restricciones cambiarias. Yo digo que esto es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, vos dame fondos frescos, yo hago un colchoncito de reservas para poder sacar el cepo, y el fondo le dice, no, eso ya pasó antes y terminó mal porque esos dólares se fueron. Sacá el cepo y después vemos y discutimos nuevos fondos. Bien. Bueno, así que ahí es un punto central. Y me parece que hay un último que es la tasa de interés real positiva, que esto lo viene exigiendo el Fondo Monetario, que es que la tasa, para que tengan una referencia, tasa de interés de la economía, puede ser de un plazo fijo, esté más o menos similar a la inflación, o incluso un poco por encima de la inflación y no por debajo como está ahora. Estas son las exigencias del fondo. Yo diría que hay algunos puntos que el gobierno no está dispuesto a negociar. Por ejemplo, uno es la devaluación. Va a ser difícil. Este año yo diría casi imposible porque además no estamos en la agenda ni del directorio del Fondo Monetario Internacional ni de Estados Unidos por las elecciones norteamericanas. Y corregime esto, el año que viene no hay pago de capital, hay pago de interés. Es decir, lo fuerte de los pagos vendrían recién el otro año. El gobierno podría tomar la decisión de decir, bueno, si me vas a obligar a eso, yo no te pido nada. No tiene apuro, es cierto. El año que viene hay que pagar alrededor de 3.000 millones de dólares. Y dejo esto para finalizar. El gobierno apuesta
a un crédito de corto plazo con bancos internacionales, que es el famoso repo, que después podemos explicarlo otro día con un poco más de detalle, y a la ampliación del swap con China. Si yo tengo este ingreso de divisas, sí, no necesito arrodillarme frente al Fondo Monetario Internacional, sí más adelante, quizás claro, no ahora. En algún momento eso va a llegar porque los vencimientos más adelante empiezan a ser más fuertes en 2026. Clarísimo, Flor. Nos explicaba un poco el andar del ministro de Economía, Luis Caputo, que además fue reconocido como el mejor ministro de Economía de la región por una revista especializada por haber estabilizado la economía a partir de bajar la inflación. Bueno, les decíamos, otra de las noticias políticas importantes, quizá hasta determinante en varios aspectos de la jornada de hoy, tiene que ver con la situación de la Unión Cívica Radical. Está en línea Fernando Carvajal, es diputado nacional del radicalismo por Formosa. Fernando, ¿cómo anda? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Se formalizó la fractura del bloque en diputados? Sí, esto ya lo veníamos anunciando. En realidad la fractura ya se produjo cuando el grupo de los diputados se sacó la foto con Milei. Pero bueno, de nuestra parte decidimos agotar todos los caminos para lograr mantener la unidad del bloque sin, por supuesto, aquellos diputados que habían optado por irse al oficialismo. Lamentablemente el proceso político nos indicó de que en realidad lo que sucedió con estos diputados fue solamente un adelanto. La foto de hoy del presidente del bloque de Loredo en este gesto innecesario de ir a la Casa Rosada a rendirle pleitesía al gobierno precipitó lo que ya habíamos anunciado hace algunos días, y esto formaliza la necesidad de construir un nuevo espacio, porque nosotros tenemos muy claro cuáles son los valores históricos de la UCR, lo que representa y sobre todo cómo hay que estar parado frente al gobierno de Javier Milei. Así que no estamos haciendo más que lo que anunciamos hace algunos días, cuando dijimos que si no había una decisión de ordenar el bloque sacando a los diputados oficialistas del mismo y permitirles que sigan y se integren al bloque de La Libertad Avanza, íbamos a tener que ser nosotros los que tomáramos las decisiones correspondientes para ordenar el bloque. Las rupturas nunca son simpáticas, pero como sucede en este caso, a veces son imprescindibles para dar mensajes claros a la sociedad respecto a dónde estamos parados. Fernando, ¿quiénes conforman el nuevo bloque y quién será el presidente o la presidenta? Bueno, son los que hemos venido manifestando las posiciones críticas. Somos 12 diputados que, más allá de los nombres, lo importante es decir que representamos a todas las provincias del interior donde gobernamos. Esto quiere decir Entre Ríos, con Marcela Antola, Corrientes con el diputado Aguirre, Polini con el gobierno del Chaco, Rizotti, que estamos en Jujuy. En mi caso, que soy de Formosa, por supuesto los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no solamente representamos el radicalismo profundo del interior, el radicalismo que gobierna en las provincias y en los municipios, sino que tenemos además este compromiso de defender los valores históricos del radicalismo desde esta posición, también de representar a nuestros gobernadores y a nuestros intendentes. ¿Y a quién eligieron para presidir el bloque, Fernando? Va a ser Pablo Juliano, que es un cuadro político joven del radicalismo, que realmente creo que es parte del mensaje que tenemos que dar, es justamente la renovación generacional y de que hay un radicalismo nuevo y vigoroso que se asienta sobre las raíces, pero que está dispuesto a discutir el futuro. Pablo. Carvajal, ustedes venían planteando la idea de una especie de sanción o exclusión de aquellos diputados que acompañaron el veto de Javier Milei al tema de los jubilados, aquella parte de los famosos 87 héroes. La pregunta es, ustedes plantearon eso al bloque, pero se terminan con la decisión de irse. ¿Eso quiere decir que el sector que encabeza de Loredo dentro del bloque está de alguna manera más cerca de los llamados radicales peluca o todavía sostiene un equilibrio? No, claramente Rodrigo Loredo hoy perdió el equilibrio y pasó a ser un soldado de Mariano Campero, digamos. Campero lo termina arrastrando. Al principio de Loredo trató de mantener o mostraba posiciones de equilibrio. Hoy se puso la peluca y marchó para Casa Rosada. Así que esto fue lo que terminó de definir sin ninguna duda
lo que ya era una decisión anunciada previamente. Digo, es cierto, tengo que reconocer que este acuerdo entre los libertarios y algunos... Ahí se nos fue el audio. No sé, Fernando, si usted nos escucha, se nos fue el... Ahí está. Ahí estamos. Perdón, estaba entrando una llamada. Te decía, nosotros, esta decisión de Loredo de ir a la Casa Rosada confirmó lo que ya parecía que estaba sucediendo y que era un corrimiento hacia el oficialismo de varios diputados. De todos modos, yo creo que dentro de los que todavía no tomaron la decisión de acompañar esta etapa de reordenamiento, hay muchos que seguramente van a venir porque han quedado de ese lado muchos diputados que están muy incómodos con ese posicionamiento y que por supuesto están invitados a sumarse y a compartir este espacio nuevo, que lo que nosotros decimos es simplemente nosotros venimos a posicionarnos claramente con el rol opositor para hacer alternativa, pero que lo vamos a hacer con el mismo sentido de responsabilidad que lo hemos hecho siempre. Nosotros vamos a discutir el presupuesto, nuestros diputados representan a las provincias que gobernamos, por lo cual tenemos la obligación de tener una posición de razonabilidad y de atender a la multiplicidad de intereses que hay en discusión, por ejemplo, en el presupuesto, pero vamos a ser muy firmes en las cuestiones institucionales y donde están en juego los valores del radicalismo. Fernando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Carvajal. Mire, yo no sé qué va a hacer de Loredo, si se puso la peluca o no se la puso, pero me parece que igualmente el presupuesto que propone el gobierno para el año que viene no lo puede votar ni de Loredo. Es decir, no sé qué va a hacer, porque el gobierno pareció haber tirado un presupuesto para que se lo rechacen y seguir gobernando así por decreto. Creo que nadie va a poder votar eso porque no podrían funcionar nada, ni la salud, ni el tema universitario, no funcionaría nada. Yo no creo que puedan firmar eso, digamos. Sí, creo que vos sabés bien que si nosotros no votamos ningún presupuesto, lo que hacemos es... Claro. Ahí le entró otra llamada a Fernando. Sí. Este es el dato central que nunca hay que olvidarse cuando uno discuta el presupuesto. No aprobar presupuesto es darle discrecionalidad absoluta al Poder Ejecutivo. ¿Me gusta el presupuesto? Por supuesto que no. ¿Hay temas que discutir dentro del presupuesto? Por supuesto que sí, y vamos a dar esta discusión en cada uno de los puntos. Pero reitero, un mal presupuesto es mejor que ningún presupuesto porque le aumenta la discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿que vamos a discutir el presupuesto? Por supuesto que sí. Fernando, muchas gracias por esta charla. Que esté muy bien. Ha sido un gusto, gracias. ¿Cuál es la reunión? ¿A qué reunión se refiere o a qué actitud de Loredo se refiere Carvajal que termina de detonar algo que ya se venía cocinando? Porque hubo ayer una reunión de bloque donde habían convocado a Loredo a firmar una especie de compromiso de que todos los diputados iban a votar en el recinto una decisión acordada por el bloque. No quisieron participar algunos, quedó la sensación. ¿Por qué? Porque ya estaba acordada una reunión para el día de hoy de Loredo, en representación del radicalismo, diputados del PRO y diputados libertarios, con el vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán. Por lo tanto, ayer le dijeron, vamos a firmar una nota de compromiso y vos mañana te vas a ir a reunir con los funcionarios del gobierno. Por eso Carvajal dice, se puso la peluca de Loredo y se fue a Casa Rosada para terminar de blanquear una posición, que era lo que decíamos ayer. El radicalismo me parece que es el dato para mirar este universo de la política que decide estar o con Milei o contra Milei. No parece haber matices o punto intermedio. Está con nosotros Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria y presidente del Frente Renovador. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos. Ahora hablamos de un posicionamiento que en la representación del partido del Frente Renovador hiciste en las últimas horas. Pero acá hay una escena muy clara, ¿no? Es decir, la política en el Congreso fragmentada, con discusiones internas en torno a cómo comportarse respecto del gobierno. ¿Esto es algo bueno, principio de revelación, diría Javier Milei? ¿Quién está de qué lado? ¿O esto es algo malo, que deteriora la capacidad de la oposición eventualmente de frenar las políticas de Milei? La verdad que hay una gran atomización y eso no es bueno para la gobernabilidad. La verdad es que lo preferible sería generar una trama de consensos, de diálogo fecundo, pero esto no está de ninguna manera ni en el espíritu del Ejecutivo
ni el primer día. Desde el primer día se está generando una situación de división, de contradicción. Eso yo creo que atenta contra la convivencia. La Argentina ha tenido muchos momentos de su vida política en donde se generó un piso. El piso es la democracia, el piso es el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, se plantean que nosotros no compartimos. Por ejemplo, la cuestión del presupuesto. El presupuesto no puede seguir prorrogándose de la prórroga. El presupuesto tiene que darlo el Congreso. No es razonable ni es legítimo que haya prórroga de presupuesto. Porque yo no sé qué funcionario se va a animar a firmar cualquier tipo de resolución. No, un poco lo que decía Fernando, pero al gobierno parece salirle bien eso de, bueno, tiro cualquier cosa, total. Pero nunca pasó 2 veces, ¿no? No sucede. Nunca pasó que en el civil con uno del año pasado sí, pero no es legal. No está dentro del derecho administrativo. Poder prórroga de prórroga. Por más que el presidente o el ejecutivo digan, bueno, esta es la mía. Es una correlación de fuerza, eventualmente, qué vale y qué no vale, ¿no? La interpretación. Bueno, yo escuché constitucionalistas que dicen que sí, que está muy claro que si no hay presupuesto se prorroga el anterior. El anterior, pero no dos. No, pero no dice en ningún lugar, dice 1 o 2 veces, no dice en ningún lugar. No 2 veces porque empieza a resentirse todo el sistema, como está sucediendo. Ya está resentido el Hoy el gobierno administra el país con vetos y decretos de necesidad de urgencia. Claro. Y la verdad que el veto está en la Constitución. Si bien es un anacronismo, ¿no?, propio del siglo XIX, pero está en la Constitución. Sí. Ahora, las normas son para ser interpretadas de buena fe. Ahora, Diego, pero perdón, vuelvo un poco atrás. Si lo hace el gobierno es porque puede. Y si puede es porque el Congreso eventualmente encontró las maneras de convalidarle efectivamente eso. Por eso vuelvo a la pregunta. Para quienes se oponen férreamente y cohesionadamente a las políticas de Milei, esta atomización, esta fractura del radicalismo, estas cosas que pasan también con algunos legisladores del propio peronismo, ¿es bueno o es malo? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Yo creo que siempre es una mala noticia la división, la contradicción, el enfrentamiento. Es justamente la posición que el Frente Renovador ha sostenido en este tiempo y que hace mucho tiempo también viene diciéndolo. La cuestión de la unidad como, yo diría, la fórmula metodológica para resolver los problemas de la Argentina. Si no hay, sobre todo desde el campo nacional, una visión de unidad, de encuentro para resolver la problemática que tiene el país hoy y para enfrentar a un ejecutivo, y lo digo democráticamente, responsablemente, para enfrentar a una política de recesión, te diría, de destrucción de la malla productiva como estamos viendo. Bueno, la verdad que siempre es una mala noticia la división y la confrontación. Por eso, como presidente del Frente Renovador, dijiste, si hay una división dentro del Partido Justicialista, nosotros nos abrimos de Unión por la Patria. ¿Este fue un poco el mensaje? Lo que dijimos fue exactamente eso, de que si existe una división en los bloques legislativos, en el Congreso de la Nación, en las legislaturas, si esta interna, que es propia del Partido Justicialista, interna a la cual nosotros hemos planteado nuestra total presidencia. El Partido Justicialista tiene todo el derecho a hacer la interna que quiera, a confrontar proyectos, a confrontar en realidad autoridades partidarias, porque es lo que se está discutiendo hoy, autoridades partidarias. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero para nosotros, si esto significa romper el equilibrio que el Unión por la Patria ha sostenido con 99 legisladores sentados en la casi totalidad de las sesiones, realmente estableciendo propuestas, construyendo una alternativa para el país. El compromiso del Frente Renovador, esto lo ha planteado Sergio Massa en la campaña y hoy también como fundador y líder del Frente Renovador. Nuestro compromiso es generar una alternativa al gobierno de Milei. Y generar una alternativa quiere decir tener unidad. Y esto es lo que estamos propugnando. Por eso dijimos, bueno, si se van a romper, si se van a quebrar, en el caso de los bloques parlamentarios, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Diego, cuando a veces se mira la dinámica propia de Unión por la Patria, también aparece la idea de el silencio de Massa, que ha pasado 10 meses de gobierno y que todavía, que fue el principal candidato de Unión por la Patria, candidato a presidente, ministro
fundamental en el tramo final, no ha emitido públicamente una opinión, no ha hablado, no ha tenido posicionamiento público. La verdad que Sergio Massa ha tenido una actitud de prudencia muy, muy grande en todo este tiempo, y lo digo porque se ve, porque desplegó un proyecto de país con tantos otros dirigentes, con gobernadores, con legisladores, y ese proyecto de país estuvo en la elección de la cual se cumple un año en estos días, y que, bueno, también en esa elección general tuvimos la oportunidad de ganar la elección general por más de 6 puntos en todo el país. Luego vino el balotaje. El segundo, el actual presidente, se alió con la tercera, con la cual se habían dicho cosas tremendas desde la historia de la democracia que no se conoce, que no se sabe de tener semejante actitud uno con otro. Se juntaron y ganaron el balotaje. Y somos respetuosos de ese resultado. Y hoy Sergio Massa es un hombre que está siguiendo permanentemente la vida política, manteniendo un respetuoso... Pero es que es una cuestión de tiempo, es decir, elegir cuándo hablar no es oportuno todavía, es una precaución, es un acto de prudencia, es también permitir... Y es imprudente aquellos que hablan, digamos, cuando Cristina emite un comunicado es imprudente, cuando habla Kicillof o los gobernadores. Cada dirigente tiene su estilo. En el caso de Sergio Massa, cuando en el principio del año me propuso a mí como presidente del partido Frente Renovador, fue en marzo, y lo hizo con un criterio. Primero, el tema del federalismo. Hay que tratar de darle territorialidad a la representación política. Y segundo, que aparezcan nuevos dirigentes. Claro. Y yo mañana voy a ir a Chaco justamente, voy por el 9º encuentro del Frente Renovador, el 9º Congreso Provincial del Frente Renovador, lo estamos desarrollando en todo el país con ese criterio, con la prudencia, pero también haciendo un seguimiento permanente. Mira, mientras estamos acá seguramente está Massa atendiendo desde legisladores a gobernadores. O sea, está muy activo políticamente, pero sin hablar. Diego, ¿qué te sugiere la imagen de hoy? Una de las imágenes del día, Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner reunidos por Estela Carlotto. Bueno, eso es un acto muy positivo que los grandes temas nos reúnan y nos unan, las dos cosas. Y creo que eso es valioso simbólicamente, es valioso de todo punto de vista para todo el país, independientemente de lo que piense cada uno. Luego, en lo que tiene que ver con la interna específica del Partido Justicialista, nosotros no vamos a intervenir. No intervienen, pero les preocupa que allí haya un quiebre fuerte. Claro. Sí nos preocupa, y eso nos preocupa, que ese quiebre que evidentemente, y esperemos todos que no se dé, que no llegue al Congreso, que no llegue a las legislaturas provinciales, que no llegue a los consejos municipales, porque no es tiempo hoy, no es tiempo de medirnos individual o sectorialmente. Hoy es tiempo de construir una alternativa para un país que está sufriendo un enorme desgaste, un daño social profundo. Mientras nosotros hablamos de los posicionamientos políticos, privatizan empresas del Estado valiosas, llevan adelante políticas de recesión, desaparecen pymes todos los días, destrozan el sistema federal. El sistema federal está viviendo un despojo como pocas veces se ha visto en el país. Juliano, las provincias perdieron. Déjame cerrar una cosita con el tema del peronismo. Pensaba hoy cuando hablaba, yo contaba el episodio de Estela interviniendo en su momento en la tensión entre Alberto y Cristina. Digo, puede ser que entre una tensión dentro del peronismo aparezca, como también en su momento apareció Massa, como una especie de enlace para que funcione mejor esa variable, que le toque otra vez la tarea de ser una especie de puente entre dos polos medios críticos. Bueno, es una actitud que Massa ha tenido en el 2019, que ha tenido el tema de garantizar o de ser garante de una unidad que, más allá de los matices que tengamos todos, tiene que garantizar un país, un proyecto de país productivo y con el bienestar no solo de los trabajadores, de los más vulnerables, sino también de los sectores medios que nos votaron o no nos votaron. Hoy le llegó la cuenta del país de Javier Milei. A cada uno, en cada casa, en cada familia, no hay que explicarlo, cada uno lo está viendo. Fer. Si llega a sacar de una manera, suponiendo que salga el presupuesto
que a Milei no le guste y termine vetándolo. Lo que creo que no hay duda es que el tercio ese para el veto lo va a seguir manteniendo, ese tercio que le impida que le rechacen los vetos. El enojo del resto, ¿permitiría en algún momento que una mayoría simple, que es más del 50%, termine rechazando el DNU original que le permite hacer todas estas barbaridades? La situación es de extrema fragilidad jurídica, política, socialmente. El DNU 70 va en una sola rueda y está en una sola rueda con una sola voluntad. Fíjense ustedes, ¿no? Una sola voluntad, que es la voluntad unipersonal del presidente, que definió el DNU, el rechazo de la Cámara de Senadores y el silencio ensordecedor de la Cámara de Diputados. Y lo digo y me hago cargo de lo que estoy planteando. Ese silencio que impide justamente que derechos fundamentales del país, de los ciudadanos, de las instituciones, hoy estén justamente en discusión. Entonces digo, nosotros estamos discutiendo también la ley que plantea esta vigencia del DNU con una sola pata. Porque la Argentina es un país bicameral. Porque es cierto que las leyes se hacen para ser interpretadas de buena fe. A nadie se le ocurrió hacer un DNU para cambiar el nombre a un centro cultural. Y esto es lo que ha pasado ahora. Hacen un DNU para cambiar un centro cultural su nombre, para cambiar de alguna manera y encubiertamente principios constitucionales, para cambiar el Código Civil, el derecho de familia, el Código Penal. No es el sentido del decreto. Es un abuso de un sistema que está en la Constitución, pero que nunca se pensó, nadie se le ocurrió que se iba a hacer así. Fuiste ministro de Transporte de la última. Imagino estás en contra de la privatización del Belgrano Cargas. Explícanos por qué es esto importante. Bueno, esto es un déjà vu. Es como entramos en el túnel del tiempo y vamos aceleradamente hacia el pasado. Porque la verdad que no es un problema que haya estado en el siglo XIX. Todos vimos en este tiempo, en nuestra generación, nosotros, vimos lo que significó privatizar. Lo que significó privatizar el sistema ferroviario y lo que significó privatizar el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas es el ferrocarril más federal del país. Atraviesa 13 provincias. En la gestión que nos tocó a nosotros llevar adelante, la verdad que le pusimos una inversión altísima. Es cierto que invertimos. Es cierto que el Estado allí puso recursos. Dice que es deficitario de una manera muy flagrante el gobierno. Bueno, son las cifras que da el gobierno. El 17.000%, Sí. los 60.000 millones de dólares de ajuste de las provincias. O sea, son cifras que después, al otro día, tienen que explicar que no es ¿por qué verdad. es importante que lo maneje el Estado y no haga negocio un privado? Bueno, en primer lugar, es un ferrocarril federal, es una empresa testigo dentro del sistema ferroviario, porque el sistema ferroviario es mixto. Hay privatizaciones que vienen de los 90. Sí. Este ferrocarril Belgrano fue privatizado en los 90, se desmanteló, no le quedó una conexión importante. Fue un gran esfuerzo poder invertir 4.900 kilómetros de vía, hemos recuperado. En el Belgrano específicamente, 1.500 y pico kilómetros de vía. El ferrocarril Belgrano llegó a 8 millones de toneladas de carga. Es decir, logramos levantar el porcentaje de la carga ferroviaria en relación al camión y al barco. Y este ferrocarril fue el que lo hizo. Entonces, hoy volver atrás, hoy desarmar esto, hoy impedir que tenga el desarrollo que yo recuerdo el año pasado cuando estuvimos en China con CEMEC, con esta empresa china que invirtió más de 2.500 millones de dólares en ese ferrocarril, porque este ferrocarril llega a las economías regionales. ¿Qué va a pasar con la privatización? Lo de siempre. Van a usar los tramos más competitivos comercialmente y después el limón en Tucumán, la piedra en Córdoba, el tabaco en Salta, las otras producciones regionales, las múltiples economías regionales que tiene la Argentina y que mutan con el litio, con la minería, y se van a quedar sin conexión, se van a quedar sin el flete. Y eso afecta a la economía provincial, a la economía regional. Es exactamente lo que alguna vez hablamos con ustedes. La mirada del gobierno es una mirada economicista ortodoxa muy de museo. Y lo digo con todo respeto, si la palabra respeto todavía se puede usar en la Argentina, ¿no? Porque acá lo que está esto fuera de todo contexto. Pero quiero decir, lo decimos
hay que mirar la externalidad positiva de lo que significa el transporte. Tiene una externalidad positiva que viene por el desarrollo de economías regionales. Así que no está en el último renglón de la planilla de Excel de esa empresa, sino que hay que agregarlo indirectamente. Hay que agregar todo lo que significa en baja de costos logísticos, en reducción de fletes, en desarrollo de las economías regionales y sobre todo en acercar al productor que está lejos del puerto, en acercarlo con el tren. Es la manera, el mundo está así. Por eso estos van a contramano de algo que el mundo ya lo tiene resuelto. Miren, cuando se le preguntó al Ejecutivo, al presidente, sobre el tema de los ferrocarriles, dijo, bueno, ojalá sean como los ferrocarriles ingleses del siglo XX, XIX. En Inglaterra los ferrocarriles también tienen inversión pública y se estatizan. Quiero decir, van a contramano. Bien. Diego, gracias por haber venido. Muchas gracias. Como siempre. Muchos pibes y pibas de repente en la estación 11 de ferrocarril y en un momento determinado empezaron a hacer todo lo mismo, una coreografía. Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, repasémoslo porque vamos a charlar con ellos, están aquí, nos van a explicar cómo surgió y qué pasó después. Dale. El tape, las filmaciones de la productora Yoc, les mandamos un gran abrazo, gran material. Están con nosotros Nadia Antonelli y Joaquín Suárez. Son estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, conocida como la UNA. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar. Gracias. ¿Cómo surgió y por qué hicieron esto? ¿Quién arranca, Nadia? Arranco. Esto surgió en una asamblea en la universidad. Veníamos de debatir una toma y se debatió cómo iban a ser la lucha en adelante y se decidió interclaustro que íbamos a hacer un flash move. Quedó ahí. Esto que vimos es un flash move. Votamos. ¿Qué es específicamente? ¿Cómo lo describen? Ir a un espacio público y hacer una coreografía. Ajá. Todo es la misma. Y bueno, se organizaron una profesora con sus alumnos y hicieron un videíto, modo tutorial, lo enviaron a toda la facu y lo aprendimos, pusimos un día y fuimos. ¿A dónde lo ensayaron, perdón? Dentro de la facultad también. O ¿El sea, espacio daba para eso? Claro, o sea, se estuvieron realizando clases públicas. Qué grande, mucha gente. Es mucha No, gente. pero fueron repartiendo y cada uno se la aprendía. Pero hubo un ensayo general, ¿o no? Hoy a la mañana hubo un ensayo, pero no toda la gente. Hay varios ensayos separados, digo, dentro de los marcos de la cursada, digo, se estuvieron dando espacios para que la gente ensaye, se aprenda la coreografía y demás, y vaya creciendo también, ¿no? Como uno va preparando el fenómeno previamente. Claro, bueno, este es el cómo se hizo. ¿Por qué? Aunque sea una obviedad. Mira, esto se da dentro del marco de un ataque a la educación que es brutal, ¿no? Digo, todos acá estamos al tanto del fenómeno. Durante las últimas semanas hubo más de 100 universidades o institutos de formación tomados a lo ancho y a lo largo del país, desde Jujuy hasta Río Gallegos. Y también, digo, forma parte de ese proceso, ¿no? Porque, digo, hubo todo un debate alrededor de las tomas, ¿no? Sobre esto de si es vaciar la universidad, cerrarlas, ¿no? Vaciar las aulas, etc. Si en la toma se estaba impidiendo el Eso derecho es uno de los discursos que se plantean, digamos, en contra de las tomas, y nosotros venimos a demostrar que no, que las tomas es llenar de contenido la universidad
y utilizar también nuestros conocimientos para defender la misma, ¿no? Claro. Impulsando clases públicas, cortes, acciones de visibilización, como estos que, digo, en nuestro caso puntual, que somos estudiantes de arte, tienen como mucho alcance también por lo diferente, si se quiere. BOOM es la agrupación política que conduce el Centro de Estudiantes. Exactamente. A mí lo que nos llama la atención es la capacidad que tienen. Con cuánta imaginación política se pueden comunicar cosas cuando están desgastados otros canales. Me imagino que esto lo tienen presente. O sea, ¿qué pasó después? Preguntaba recién Flon fuera del aire. ¿Qué pasó después? ¿Cómo recibió la gente? ¿Qué pasaba alrededor? Bueno, recibimos un montón de apoyo, la verdad fue muy lindo estar ahí, que la gente se sume a nuestros cantos, porque bueno, después de hacerlo cantábamos y festejamos ahí eso. Y fue muy lindo el apoyo, los aplausos, las palabras de aliento, de que sigamos haciendo esto. Fue Sí, incluso también tuvimos contacto con otros centros de estudiantes, Sí. con distintas universidades e institutos de formación. Digo, nosotros estamos en un momento en el que queremos radicalizar la lucha. Digo, este flash move, digo, vos hablaste de esto de lo que funciona o no en la política, no lo que tiene alcance y lo que no. Esto es una medida más para seguir radicalizando la lucha y creemos que tuvo un efecto muy positivo, no solamente por el hecho evidente de que si no lo hacíamos capaz no estábamos acá, digamos, claro. o no tenía la repercusión que tenía, sino porque nos hablaron institutos, digo, desde Córdoba hasta Rosario, pasando por un montón de institutos dentro de lo que es también la ciudad de Buenos Aires y demás, para coordinar una acción en conjunto, para poder aprender el flash move y por ahí hacerlo en muy otra bueno. instancia. Digo, hoy lo hicimos en la estación de 11, pero digo, podríamos hacerlo en el Congreso. Me vuelvo en loco si Plaza de Mayo. exactas baila Lali Espósito Estaría muy en bueno. la ciudad. Sería extraordinario. Capaz que los cordobeses le negocian un cuarteto. Le van a No, pedir es que hay universidades de danza también en Claro. Córdoba Pero con un y en capaz que Rosario le y canta la demás. música. Danza hay en Ahí voy, todos lados. Paulín, le queda la palabra a Pablo, pero miren, porque Lali Espósito, claro, interpretaron el videoclip de la última, o una de las últimas canciones de Lali Espósito, que dijo, qué emoción. Ahí, contundente. Le llegó, lo vio y evidentemente... No, estaba pensando que hay una El decisión replique. también política en elegir este tema de Lali con el significado que tiene. Imagino que ese es de ahí está la elección de la canción. ¿O no? Sí. Sí, lógico. Sí, es que es parte del fenómeno. Todo lo que estamos haciendo nosotros forma parte de un fenómeno nacional más o menos atravesado, porque digo, dentro de este cuadro, a ver, el tema lo eligió por ahí una docente de la facultad, ¿no? Sí. Pero está dentro del marco en el que Milei está atacando a la cultura desde el momento cero, digo, particularmente a Lali, también a Dillom y demás, pero digo, intentó cerrar los institutos que financian el arte independiente en el país. Incluso Marra hace un tiempito, ayer creo que fue, había tuiteado, publicó un video del flash move, de un ensayo del flash move, diciendo que era un desperdicio y un despropósito. me lo estaba perdí haciendo la eso. O sea, universidad. Marra vio un ensayo de esto, sabía que iba... Claro, era un video de una clase pública en Sí. la puerta de la universidad. Y dijo, qué desperdicio. Sí. Sí, no me acuerdo exactamente las palabras, pero Está dijo bien. como, bueno, esto pasa en las universidades Sí. públicas. Y efectivamente en las universidades públicas Y sí, hay la de estudiantes danza se organizados, supone hay docentes organizados que están bailan. usando todas las herramientas posibles para poder radicalizar, digo, desde nuestra propia profesión, ¿no? Desde nuestro campo de conocimiento, poniendo las herramientas que tenemos también para marcar una perspectiva superadora a esto. Cuando hablan de radicalizar, ¿se refieren a que van a hacer más de este tipo de performance que está buenísima en otras universidades? ¿O además van a dar un pasito más, nos van a sorprender con otra cosa? Cuando hablamos de radicalizar, nosotros, a ver, el movimiento estudiantil está teniendo un proceso, que es un proceso complejo, ¿no? Digo, también la juventud viene de 2 años de pandemia, estamos en un cuadro en el que un enorme porcentaje de la juventud quizás votó a Milei también, y nosotros lo que estamos planteando con estas medidas y con una perspectiva como fueron las tomas, digo, como son las ocupaciones, como son los cortes de calle y demás, es llegar a un momento en el que nosotros lo que estamos entendiendo es que Milei y la universidad son 2 mundos incompatibles, un poco, ¿no? En el medio que habían ocupaciones en las facultades, Milei cerraba los fondos de las becas Progresar. Bueno, nosotros hoy estamos teniendo una lucha por el presupuesto, por el salario docente, pero también dentro de la UNA particularmente tenemos un montón de dificultades y problemáticas, Claro. edificios alquilados, hay Sí, una que no crisis son nuevos edilicia tampoco, total. ¿no? Pueden haber empeorado, pero son reclamos que vienen también históricos. hacia atrás. Creo que lo decía Fer, y cerremos con esto, gracias por haber venido.
frente a decisiones que son muy duras, incluso con un lenguaje de muerte, ¿no? Como por ejemplo pasaba con la FIP. La FIP dejará de existir. Lenguajes todo el tiempo, en ese sentido, muy, muy violentos, muy oscuros. Si vos ves el registro de lo que hicieron estudiantes de la UNA, hay sonrisa, hay alegría. Es decir, en la pelea, en la discusión, en la lucha, hay alegría. Me parece que es un elemento a no subestimar en lo que están haciendo, y no solamente aquí en la UNA, sino en otros espacios también. La cultura es la sonrisa, dijo alguien, escribió alguien alguna vez, ¿no? Gracias por haber estado. Bueno, y nos vamos con un cachito más y volvemos a agradecerle con videos que grabó la gente. A ver, de lo que hicieron hoy en Plaza Miserere. Dale. Muy bien, ya vamos con Fer Cerolini, hablaremos de turismo, pero está terminando imágenes del cierre del acto en La Plata, alrededor de un aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. En el escenario, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Guado de Pedro. Bueno, Pietragala está por allí también, y esta es un poco la escena. Ahí se acomoda, mirá, Axel alrededor de Abuelas. Está Estela Carlotto, seguramente otra también madre de Plaza de Mayo y abuela de Plaza de Mayo. Y la foto que será parte, seguramente, de la narración política de mañana, Pablo, ¿no? Sí, Guado también presente arriba del escenario. Esto que decíamos, puede convertirse en el inicio de una conversación que hoy parece bastante fría. Sí. Brevemente hablaba con alguien de la organización que me decía: el objetivo del acto, y creo que no hay que perder eso, es recordar los 47 años de Abuelas. Si después se convirtió en una especie de plataforma para ver si se producía algún acercamiento, algún reencuentro de naturaleza política, bienvenido sea, me observaba, pero no hay que perder de vista que son 47 años de Abuela, con lo que significa Abuela, con lo que todavía hoy significa Abuela en este contexto. Pero Pablo, darle relieve en función de lo que puede significar en un momento de una tensión entre Cristina y Axel Kicillof, en realidad lo realza, porque Abuela es una causa política vinculada a ciertos espacios de la política, ¿no? Sí, por supuesto, digo. No es ajena a eso. No le baja el precio, eso digo. En absoluto. Por eso decíamos que la dimensión de Estela Carlotto hace posible este tipo de encuentros en un escenario de situación política de demasiada tensión. Pero también, porque Abuelas con los 47 años tiene especial relevancia también en este momento, indistintamente de lo que ocurra con la tensión dentro del peronismo. ¿Qué decía Fer? No, que es un gesto de institucionalidad, justamente cuando el gobierno, sobre todo Milei, si tenía que ir a un lugar y hay alguien que no le gusta, o tenía que encontrarse con alguien que dijo otra cosa, o lo putea, o no va. Bueno, acá lo que se demuestra es que en pos del objetivo común, que es defender el tema de Abuelas, nadie va a hacerse el loco y decir no voy porque está el otro. Y bueno, eso es lo que importa en la política. A ver, está hablando Cristina Fernández de Kirchner, compartimos. Gracias a todos y a todas. Sobre el final. No lo vamos a permitir. Y habla Kicillof, a ver. Ahí habla Axel. Bueno. ¡Vamos, Axel! Cristina, presidenta.
Cristina Presidenta, están gritando. Ya lo habían cantado antes. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que hoy estamos celebrando los 47 años de Abuelas. Qué mejor lugar que en un teatro recuperado de la desidia de la derecha. Se refiere al Teatro Argentino de La Plata, ¿no? Exacto. Estamos festejando también el cumpleaños de Estela. Así que, Estela, gracias. Y en tu nombre, a las abuelas, a las madres, a los nietos, a los hijos, a todos y a todas. Memoria, verdad, justicia, son 30.000 hasta la victoria. Gracias, compañeros. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahí está un acto. Yo te digo una cosa, Pablo, Fer, Flor. Yo creo que Axel y Cristina deberían agradecerle a Estela de Carlotto porque les permite volver a ubicar, volver a centrar lo importante. Hay mucha militancia de este espacio político, mucha dirigencia intermedia que no comprende, que está enojada respecto a estas situaciones, porque tampoco son claros los argumentos respecto de por qué dos personas que tienen una misma mirada del mundo, mirada de país. Hay una incomodidad. Hay una incomodidad general. Exacto. Las abuelas de Plaza de Mayo le están ofreciendo a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof, como mostrándoles lo importante está acá y este es el espacio a donde pertenece y donde tienen que estar. Me da esa sensación como una lectura medio a priori de la escena, ¿no? Si ambos miraran el proceso en esas mismas características, como vos lo definís, Sí. coincido plenamente y me parece que la palabra general es de que todo el ecosistema del peronismo o de los adherentes, incluso del antimileísmo, ve con incomodidad y muchas veces con incomprensión qué es lo que está pasando. Claro. ¿Qué explica de fondo esta tensión entre... A mí, todo el tiempo la gente me pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La gente ¿Qué de nos padre me perdimos? pregunta, dice... ¿Qué nos perdimos? ¿Qué capítulo me perdí ¿Qué de la capítulo serie? me perdí para Está bien. encontrarme en esta situación que era inesperada, Por que eso era te digo, inimaginada? debería agradecerle a Estela de Carlotto Sí, que y lo vuelve toma- a reunir alrededor de lo... Y tomar la de lo oportunidad, determinante. Y tomar la llegada en ese Sí. mismo planteo, para que esto sirva para abrir, porque había una especie de chicken game donde los dos... El juego de la gallina. Claro, nadie quería dar el brazo Sí. a torcer, parecía que nadie quería hacer el gesto de, che, hablamos, charlamos, buscamos un punto de acuerdo. Cerremos con una pregunta porque obviamente no vimos el acto, estamos compartiendo con ustedes lo mismo o vemos lo mismo que ustedes acaban de ver. Si hubo algún gesto, alguna gestualidad de cercanía, de lo que vimos no, En la salvo previa- de estar. En la previa Salvo fue que estar, un saludo muy breve, Muy frío. no hubo, Bueno. no hubo un detrás de escena donde hayan estado hablando, Bien. por lo menos lo que yo pude reconstruir hasta ahora. Fer Cerolini, ¿qué cosas de las políticas de turismo nos querés mostrar? Bueno, nuevamente sigue cayendo el turismo en la Argentina y estamos acá, lo que se debe a conocer, el INDEC da a conocer la encuesta de ocupación hotelera. Sí. A ver, tenemos algunas placas que nos dicen... Ocupación a ver si la hotelera en tenemos a agosto mano. estamos hablando. Es ¿no? la ocupación hotelera en agosto, que tiene una caída importante. A ver, importante caída de la ocupación hotelera en Bien. agosto. Vamos a ver el dato. los números. Viajeros que se hospedaron en distintas regiones del país son 1.388.000 y pico. 11,8% de caída interanual. Lo interesante, y acá te das cuenta cómo influye el tema del dólar, digamos, el dólar caro en la Argentina, porque vos podrías atribuir la caída de los residentes a la crisis económica interna. Decir, bueno, la Argentina está haciendo un ajuste y los que viven acá No pueden pueden moverse, hacer claro, turismo. no puede hacer turismo. Pero los no residentes cayeron casi de igual manera, 10,6%. Quiere decir que los de afuera dijeron que le dejó de gustar las cataratas del Iguazú, le dejó de gustar los glaciares, No, está caro. todo lo que se Está puede ver. caro No, para afuera. es carísimo para venir a la Argentina y cambia, es más gente la que se va que la que viene. Perdón, Fer, Sí. hubiese pensado de todas maneras, con lo caro que está la Argentina para los extranjeros, que la caída para no residentes hubiese sido todavía más alta.
Sin embargo, todavía siguió siendo más alta la caída en los residentes. En los que residentes, sí señor. Bueno, pasemos a la próxima placa. Esto da un total de pernoctaciones, se llaman, porque ese 1.300.000 personas duermen más de una noche. Entonces hay 3.264.000 noches que pagaron ese 1.300.000. Eso da una caída del 13,7%. Acá se nota más todavía. Residentes cae un 15% y los no residentes el 9%. Estamos hablando de que el turismo de 3.300.000 personas, el porcentaje que representa, porque estamos hablando acá de la caída en porcentaje, pero no decimos cuántos son. Sí, claro. El 21% son no residentes, gente que viene de afuera. Sí. Y el resto son argentinos que dejan de viajar por el país de distintas maneras. Claro. Algunos en avión, otros van en auto. Y sí, paralelamente, que ya es un dato que se dio, porque esto lo da con un delay de un mes el INDEC, en el tema de pasajes también empezó a ver que hay una caída importante de gente que ingresa al país y empieza más gente que se va y que dice, bueno, por la misma guita, si me voy a gastar la plata que tengo ahorrada, me la voy a gastar afuera. Esto El implica... famoso... Y acá tenés por zona, total de viajeros, 1.388.000. Fíjate, ahí tenés la caída del 17% en la ciudad de Buenos Aires, el 18% en la Patagonia. Y bueno, y ahí tenés en violeta que partes son no... Por ejemplo, ¿ves? Eso tanto... Provincia de Buenos Aires, caída del 25% casi, mirá. Claro, el 11% en la caída en la ciudad de Buenos Aires es... Estás el 14% en la ciudad de Buenos Aires. No, la provincia te decía el último. La mirá. provincia, sí, la provincia Casi 25%. sí. Y fíjate vos que los no residentes, Claro. donde más viajan. Sí. Vienen por el tema, sobre todo Buenos Aires, que les gusta mucho, y el tema del tango. Sí. Eso es importante, la cantidad de gente que viene. Patagonia, Y la Patagonia, que es Bariloche, es el segundo lugar donde los no residentes viajan. Perdón, un detalle ahí importante, esto que observa Fer. Fíjate, provincia de Buenos Aires, caída muy grande y todo de residentes. Claro, eso Como es todo, amplia, ese es el que más tiene porcentaje Eso es el mercado de residentes. interno que Ese es el... va al turismo de cercanía. De cercanía, y es el que más afectado. Claro, que es lo caída ahí que se ve, que bueno, por supuesto esto no toma ya vacaciones de invierno, pero agarra de pronto algún fin de semana largo Claro. y tienen este tipo de caídas, son enormes. Menos porque- dólares, Flor, y además lo que significa para cada destino la activación. No, bueno, la Total, caída sí. del plan de lo que se económica. usaba, lo que era el famoso... Previaje. El previaje que ¿El previaje? hacían el descuento, yo lo utilicé un par de veces, era buenísimo, Sí. generaba un movimiento impresionante y una reactivación. El impacto en los comercios, en los que viven del turismo. Bueno, de hecho, si nos adelantamos un poquito, pero después cuando vemos actividad económica, hoteles es parte de la actividad económica. Lógicamente Sí. hacen un aporte al valor agregado bruto de la economía y tienen una baja fuerte del orden del 5%. Muy bien. Si fuera un solo episodio, uno diría, bueno, quizá la explicación de la canciller Mondino de que alguien en un comunicado, en vez de poner Malvinas, o hizo convivir Malvinas con la palabra Falklands, podría haber sido alguien malintencionado. Pero no es un solo episodio, son muchos episodios, son los acuerdos que se firman. Vamos a narrar lo que pasó. Un comunicado en esta jornada, en el marco de una actividad vinculada con Malvinas, hace aparecer la denominación de Falklands por la ciudad. Dice Falklands Malvinas. Esto generó, por supuesto, un repudio inmediato porque todo lo que haga Cancillería y que vincule a Malvinas ya está observando de qué manera, ¿se acuerdan? En un mapa donde había diplomáticos británicos no aparecían las Islas Malvinas. Insisto, el acuerdo y ahora aparece esta situación. Pero respondió la canciller Mondino y dijo que en realidad, que iban a rodar cabezas por este tema. Es decir, que el responsable de este comunicado oficial del gobierno no iba a seguir en su cargo. Es absolutamente falso que desde Cancillería haya salido un comunicado donde llamamos a nuestras Islas Malvinas por otro nombre. Respecto de la versión maliciosa publicada en la web del gobierno, estamos identificando al responsable para despedirlo. Vamos a ir a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses de los argentinos.
Las Malvinas fueron y serán siempre argentinas, estamos trabajando para recuperarlas. Bueno, dos cosas. Primero, lo que dice Mondino es, acá hay alguien que nos quiere perjudicar, ¿no? Y en un comunicado oficial ponen, a propósito, Falklands. ¿Para qué? Y bueno, para que digan que este es un gobierno que no defiende como corresponde las Islas Malvinas. Pero, insisto, no es esto. No se entiende. Son muchas situaciones. No se entiende lo que dice, que salió o no salió. Sí, el comunicado salió. Pero dice que no lo sacaron. No, que no es un comunicado de Cancillería, que es un comunicado oficial del gobierno y al que lo hizo lo van a despedir. Después porque salió, entiende que es... ¿Y dónde salió? Después salió Defensa diciendo, Luis Petri salió diciendo que iba a hacer una investigación interna para saber quién había cometido el error. Bueno, de este anuncio. veamos si alguna vez aparece alguien que alguien salió en algún lado, no era en un área de Cancillería. Comunicación oficial del gobierno. Bien. Argentina.gov. Ahora, vos decís, bueno, ¿es esto nada más? Y entonces decís, bueno, puede ser. La verdad que todas las cosas que hace el gobierno respecto de Malvinas son respetables a la altura de la circunstancia. Solamente de los últimos episodios, escuchemos lo que decía Boris Johnson, ex primer ministro británico, sobre el gobierno de Milei. I'm here in South America, where I've just met the extraordinary Argentinian president Javier Milei, a guy who has the balls to stick up for freedom and the sheer cojones to say that he is an admirer of Margaret Thatcher. La Fiscalía descansa, eventualmente, ¿no? sobre estos temas. Quiero decir, tiene que hacer mucho más el gobierno argentino y su canciller para convencer a los argentinos y argentinas de que las políticas que lleva adelante efectivamente defienden la soberanía argentina de las islas. Ya vamos a hablar con Victoria Donda, ya está con nosotros, parlamentaria del Mercosur, hablaremos de los discursos de odio. Antes, el dato que nos prometiste, Flor, tiene que ver con la actividad económica. Actividad económica, dato oficial que dio a conocer hoy INDEC, tienen un poquito de rezago, son del mes de agosto, pero bueno, estamos en un 3,8% de actividad por debajo del año pasado. Esto es central para entender, o sea, si el año pasado estábamos en planta baja, estamos en el -3, en el piso -3. Siempre la comparación interanual es mala. Ahora, ¿qué pasa si comparamos agosto versus julio, la intermensual? Bueno, hay una muy leve recuperación, muy leve del 0,2%, pero es lo que toma el gobierno para decir que la economía está rebotando. Se toma de estas leves variaciones intermensuales para mostrar una recuperación. Para mí hay dos cuestiones centrales para analizar este dato. Por un lado, tiene que ver con una especie de serrucho que se está observando en determinados sectores. ¿Qué es el serrucho? Bueno, nosotros veíamos que abril la actividad tocó un piso, ¿sí? O sea, cayó muy fuerte y tocó un piso y después en mayo subió un poco, en junio bajó, en julio subió un poco, ahora que vemos que en agosto más o menos se mantiene al mismo nivel. Hay como una situación en donde no se termina de consolidar fuerte la recuperación. Estamos siempre viendo distintos vaivenes. Y después si vemos lo que ocurre por sectores, claramente se observa que hay una heterogeneidad en cómo está funcionando la economía. Por ejemplo, pesca está creciendo muy fuerte, minería está creciendo al 6%, agricultura crece un 5%. Ahora, ¿cuáles son los sectores que están cayendo en términos interanuales? Bueno, todo lo que le agregan valor a la economía y los que son mano de obra intensivos. Por ejemplo, construcción tiene una baja del 18%, comercio una baja del 8% e industria una baja del 7%. Es muy fuerte. O sea, veo dos cosas. Las actividades que siguen cayendo son importantes en el desarrollo de un mercado interno, de la generación de empleo, y eventualmente lo que vos decís es, la caída fue tan grande que puede haber un leve rebote, traccionado por estos sectores, pero te pone ahí abajo, es decir, es difícil. Creo que Fer lo decía, ¿no? Vas perdiendo 6-0, hiciste un gol, 6-1. Es el tema de más parecido a la L que al rebote, que a la B. No, la B es una... Y siempre es importante la base de comparación. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el gobierno que hace es decir, la economía está rebotando porque comparan con marzo o abril. Y sí, te estás comparando con el peor mes. Entonces, vos pones la base de comparación donde quieras para moverlo a tu favor. Lo cierto es que si comparamos con los años pasados, estamos en un muy mal nivel de actividad. Gracias, Flor. Le damos las buenas noches a Victoria Donda. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? Muy bien. Creo que dije mal. Creo que dije Mercosur parlamentaria del Mercosur. No, es el Parlasur, pero bueno, es el Parlamento del Es el Parlamento del Mercosur. Está bien. Bienvenida. Vamos a hablar de discursos de odio porque ha presentado un proyecto de recomendación, de sanción para los discursos de odio, pero estoy obligado a preguntarle porque venís del acto de La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, la celebración de los 47 años de Abuelas. Sí.
¿Qué se vibró allí? Y te pregunto, bueno, porque se dio una foto, un reencuentro entre Cristina y Axel Kicillof. Esto se vivió. Abuelas de Plaza de Mayo es identidad, son 47 años de lucha por la identidad, de lucha por la memoria, y esa lucha no se hace en soledad, se hace en unidad y entendiendo que somos todos y todas parte de esa pelea. Así que el ver a Axel, el ver a Cristina ahí, el vernos a todos y a muchos que no entraban en el teatro, fue una enorme alegría, ¿no? Para nosotros este aniversario es un aniversario especial. Las abuelas de Plaza de Mayo están siendo atacadas por el gobierno, toda la política de derechos humanos están siendo atacadas por este gobierno. Y si yo hoy les puedo decir a ustedes que soy Victoria Donda Pérez, es porque a mí me encontraron las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces tengo una responsabilidad que es defender el legado de ellas. Y a mí, mi abuela, que la conocí en el año 2006 y fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, no me pudo enseñar a jugar la escondida cuando yo era chiquita porque no nos dejaron. Pero las abuelas, todas las abuelas nos enseñaron que se deja de jugar cuando aparece el último y todavía nos faltan 300 hermanos. Si hablamos de discursos de odio, bueno, ¿cuánto de todo esto sobre los organismos de derechos humanos, sobre abuelas y sobre Estela de Carlotto en particular, ¿no? en el último tiempo? Antes de hablar y preguntarle a Victoria Donda sobre este proyecto en el Parlasur, la gente de Indisciplinados puso a circular en las últimas horas algo que fue spot de campaña, por supuesto, previo al gobierno, a la asunción de Javier Milei, a la elección que puso a Javier Milei en la presidencia de la Nación. Yo les pido que presten especial atención. Había algo ahí que habría que haberle prestado más atención, ¿no? Dale. Somos un país de violentos, desde que vinieron y fundaron Buenos Aires. Este gobierno es violento, no fomenta la violencia, la multiplica. En la campaña ya empezó con la campaña del odio y esa gente no tiene ideología, tiene odiología. Violencia fue el pasado y no el presente. Casualmente ayer, Día de la Lealtad, se estaban peleando entre ellos mismos, así que ni respeto entre ellos ni lealtad tampoco tenían. La violencia venía desde antes, pero también siento que el gobierno de hoy en día también fomenta bastante, entonces no sé qué pongo a las dos. Siento que cualquier gobierno radical como el que tenemos nosotros puede llegar a fomentar cierto nivel de violencia. No me parece que sea un nivel excesivo. Hay más violencia ahora por falta de trabajo, se cierran fábricas. Pero igual creo que la violencia es natural, estuvo siempre en la naturaleza. Me parece violento que una expresidenta no haya querido darle la banda a otro presidente electo. Porque tuvimos 20 años de terror, del que no pensaba como ellos, le tiraban piedras, te castigaban. Fue nefasto en todos los aspectos. Él mismo lo fomenta, con su forma de hablar. Tira mierda para todos lados. No es más un personaje de la tele, es presidente de los argentinos. ¿Fundaron algún partido político ustedes? Sería bueno porque son jóvenes. No tanta encuesta y más acción. Te agarra con los que menos tienen y da de comer a los que más tienen. Esto es violencia. ...60-40, bueno, de todas maneras está peleado, está repartido, algo que parece bastante evidente. Victoria, ¿de qué se trata el proyecto? Y te pregunto también si sentís que la sociedad está identificando esos discursos de violencia en los lugares que aparecen o están naturalizados. Sí, primero me parece que hay que identificar muy bien cuáles son los discursos de odio. Que sí son gestos violentos, pero los discursos de odio tienen otras características. El discurso de odio es un discurso planificado. No lo digo yo, si bien no hay un consenso mundial, sí la ONU tiene una definición de discursos de odio y es un accionar planificado contra un grupo social determinado por razones étnicas, de raza, de género o políticas. Y busca una reacción social que en general esa reacción es una reacción violenta. Y ahí está lo que la gente estaba planteando. Ahí está hablando de la violencia. ¿Por qué sí hoy identificamos discursos de odio? Porque el discurso de odio no es lo que podés decir vos, no son las opiniones que caen en lo que es la libertad de expresión. Son
discursos planificados desde sectores de poder, desde personas que detentan poder y que lo llevan adelante buscando un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que busca este gobierno? Este gobierno busca identificar en determinado sector de la política los responsables de la debacle que están generando, que la compañera lo explica mucho mejor que yo no soy economista, soy abogada, así que no voy a abundar en los números que ella ya está mostrando, cómo cae la industria en este país. Parte del relato de cómo se justifican esas medidas. Parte del relato son estos números que después no se pueden comprobar. Bueno, si no hubiese llegado Milei teníamos un 17% de inflación. ¿Viste los números que te tira, que vos decís, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿Y de dónde viene esto? No, y además vamos a hacer esto y va a ser a la eternidad. Si le damos el aumento a los jubilados, es a la eternidad que vamos a estar pagándolo. ¿Viste esas cosas que tira que uno no puede comprobar? Bueno, es parte de este relato y parte del relato es necesario encontrar un responsable, encontrar un culpable. Lo encuentra en un sector de la política, estigmatiza y eso genera violencia. Tanta violencia genera que a la expresidenta le gatillaron en la cabeza 2 veces y la bala no salió porque no salió, pero la bala estaba ahí adentro y el objetivo era matarla. Eso marca un antes y un después en la convivencia democrática argentina. Pablo. Pensaba que en los últimos días, lo dijo Macri, después lo dijeron algunos periodistas también, como elogiando que el presidente Milei, al hablar como habla, se está reconociendo que es auténtico, se dice mucho, bueno, es honesto, él piensa lo que piensa es frontal, y lo dice. Es sincero. Nosotros es sincero, se menciona casi como una virtud, digamos, la sinceridad en ese aspecto. ¿Qué hay detrás de eso, digamos? ¿Qué hay? Cuando ves actores, digamos, lo dijo que lo Macri, justifican, porque son actores que se benefician con ese discurso de odio. El discurso de odio, yo decía, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Responsabilizar a un sector de la política de la debacle social que está generando este mismo sector de la política. Pero ¿qué es lo que necesitan? También necesitan justificarlo, porque el discurso de odio no es una herramienta nueva en la política, es una herramienta que la humanidad ya conoce. Previo, y no voy a comparar, digo esto para que se entienda, no voy a comparar momentos históricos, pero previo a la aparición de la Alemania nazi, hubo un discurso de odio dirigido contra un sector de la población que eran la población judía en Alemania. Previo a la dictadura argentina, hubo discursos de odio que era dirigido contra una parte de la sociedad. Cuando vos decías... cuando alguien decía, bueno, y las madres, ¿por qué no se preocuparon antes por los hijos? Es porque antes escuchaban un discurso de odio. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama El léxico del terror, que muestra cómo la dictadura argentina se va alimentando de esos discursos de odio que fueron previos a la dictadura. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros no cuidamos la democracia, nadie la va a cuidar por nosotros. Y el discurso de odio es un discurso que horada la democracia. Así que prepara una sociedad para bancarse el terror posterior o la violencia posterior. Prepara una sociedad para justificar la violencia que luego se ejerce contra una parte de la, en este caso, de la política. ¿Cuál es la esencia del... lo presentaste en el Parasur, es decir, no es un fenómeno únicamente argentino. No es un fenómeno argentino, esto también lo quiero decir. La esencia del proyecto es, nosotros desde el Parasur lo que hacemos es recomendarle a los parlamentos de la región que tengan leyes que sancionen, que establezcan de alguna forma límites a esos discursos de odio. ¿Por qué? Porque muchas veces o te los disfrazan de autenticidad o te los disfrazan de libertad de expresión. Sí. Digo, y claramente tiene elementos distintos. Y es un fenómeno de la región. Si un político en Alemania dice alegremente, porque se le ocurre, la verdad es que Hitler estuvo bien en matar a algunos judíos y no eran 60 millones, eran unos 30.000. ¿Ustedes qué creen que le pasa a ese político? En Alemania. Sí. Entiendo que hay regla de juego que no lo permiten. En Alemania va preso. En Alemania va preso porque, entre otras cosas, no solo hay una ley que es contra el negacionismo, sino que también hay leyes que establecen claramente qué son los discursos de odio, y ese es un discurso de odio, porque genera odio y violencia contra una parte de la sociedad. Flor. En Francia, ¿saben qué pasa? Lo mismo. En Austria, ¿saben qué pasa? Lo mismo. Y así en muchos países europeos. En América no hay establecido reglamentos claros para ponerle un freno
a esto porque pensábamos que no íbamos a vivir un auge del neofascismo, que es lo que estamos viviendo. Flor. No, simplemente sumar algo porque frente a la descripción muy buena que haces, recuerdo que hace muy poco tiempo en Alemania le fue muy bien a un partido filonazi que dijo que había algunos nazis que eran buenos. Digo, más allá de regional, ¿no crees que en realidad está globalizado al resto del mundo? Bueno, claro, es que precisamente el fenómeno de la extrema derecha, el crecimiento de la extrema derecha obedece a una crisis del capitalismo. Y la violencia también contra el inmigrante, ¿no? La violencia contra el inmigrante, contra el diferente. Hay distintos sectores de la sociedad que son identificados como el enemigo. El inmigrante, los negros, las mujeres. Digo, la violencia contra el movimiento feminista en distintos lugares. Lo podés ver en los discursos de Vox en España. Contra el inmigrante y contra las feministas está presente en el discurso de Meloni en Italia, pero también en el partido neonazi que aparece en Gran Bretaña. O sea, en distintos lugares del mundo aparecen estas expresiones de derecha que se juntan en una suerte de internacional neofascista porque en momentos de crisis, esta crisis puede resultar beneficiosa para la acumulación del capital y ellos necesitan herramientas de derecha que estén gobernando. Les mencionaba una pieza que volvió a circular por estos días, pero es una pieza previa a la elección y que efectivamente marcaba esta situación, estos discursos de odio, estos discursos muy violentos. Lo compartimos. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. ¿Y quién carajo te crees que es el dueño de eso? ¡Es un pelotudo! ¡Pregúntate a la con madre! Por eso opinar de cosas que no sabes un carajo. Entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. ¡Una mierda, man! Opinó sin saber. ¡Zorro! Se puso de un lado porque es parte de la misma mierda. A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. ¡Sos un sorete! O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea, No, está bien, está bien. El mercado de armas lo liberarías. Sí. Pero a ver, ¿cuál sería el problema? Con los nenes encadenados y bañados en vaselina. ¡Al hijo de puta y Alfonsín! ¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. Con los curros de los derechos humanos. No fueron 30.000 los desaparecidos. ¿Vos me querés arruinar la vida? Bueno, que estalle, digamos, la economía así, que se arruine la de todos. Que se arruine la de todos. No quiero subrayar ni exagerar lo que estábamos viendo, pero es muy interesante, creo que lo hablamos el otro día cuando hicimos una apertura vinculada a esto, porque son nuestros pibes y nuestras pibas los que van conviviendo con una sociedad que tiene este intercambio de discursos y que seguramente en su momento, cuando sean personas adultas y tengan que resolver los problemas comunes, bueno, van a estar con estas figuras. Tengo una pregunta muy puntual. Mencionaste que en otros países esto ya opera, pero ¿quién define qué es un discurso de odio y qué no lo es como para regularlo y que no digan, bueno, estás vulnerando el derecho a la libertad de expresión o es censura? Está definido por la ONU. Hay una definición. Hay una definición que es esta que te estoy planteando, que es un discurso planificado y orquestado, sistemático, no es una opinión que uno tira al aire y bueno, claro, qué sé yo, paso por ahí y te digo, bueno, no sé. Por más que apele la emoción puta, okay. No, bueno, sí. Digo, no es eso es violencia, digo, es otra cosa. Es planificado, es sistemático, tiene un objetivo, está dirigido no es contra cualquiera, está dirigido contra un grupo específico de personas. El zurdo de mierda del presidente que está es dirigido contra un grupo específico de personas, está clarísimo. El presidente es un gran ejemplo de cómo se reproduce el discurso de odio y es un gran ejemplo también lo que está pasando en nuestra sociedad de cómo luego eso opera en la realidad, ¿no? Los niveles de violencia que hoy vivimos en la calle, que aumentan esos niveles de violencia, tiene que ver con esta tensión. La grieta no aparece ahora, las diferencias no aparecen ahora, pero sí las posiciones hoy se extreman. ¿Y por qué se extreman? Y entre otras cosas vos porque tenés un presidente que
le dice retardado mental a un periodista que hace una investigación. Digo, si eso no es control social y persecución ideológica, que alguien me diga qué es control social y persecución ideológica. Porque yo que fui titular del INADI, recuerdo que en algún momento nos decían, bueno, si vos pones una ley para sancionar los discursos de odio, vas a perseguir al que piensa distinto. Y no, la verdad es que hay una definición que está internacionalmente aceptada. Si vos tenés una ley, tenés un juez que luego va a intervenir, claro, va a interpretar la ley y va a ver, como en cualquier hecho que puede ser disvalioso para la ley, si se ajusta o no se ajusta al tipo requerido. Digo, me parece que eso es como claro. Ahora, que hoy indiscriminadamente se usan los recursos del Estado para perseguir al que ideológicamente piensa distinto, ya lo dice Lali en una canción, no hace falta que lo diga yo también. Victoria, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos empezando a cerrar QR. Ya viene Babi Checopar para hacer Basta Babi en A24. Cerolini, Ibáñez, Gutiérrez, pasen bien. ¿Tenías ahí un último momento o no? No. ¿Una cosita? No, ya está todo dicho. Muy bien, llegamos bien. Nos vamos como venimos, con las voces del día. Mañana 9 de la noche la seguimos. Pasen bien. Es un estilo moderno, nuevo, confrontativo, que yo siempre hago el chiste de que a los viejos meados por ahí nos sorprende a veces, pero la verdad que es así, hoy la juventud es de esa frontalidad, pero insisto, hubo un enorme aprendizaje. Adorni dijo que van a licitar parte del espectro radioeléctrico que tiene reservada la empresa ARSAT desde la licitación 5G del año pasado. Por otro lado, dijo que van a eliminar la exención de IVA para diarios, revistas y medios digitales. Esta gente sabe lo que está pasando y sabe lo que está haciendo. Y está eligiendo. Y está eligiendo de una manera muy exótica, porque mienten. Ocúpate de la tuya, que no sabes ni un pomo de lo que estás haciendo, no sabes gobernar, no tenés gestión, tenés un montón de tipos inútiles y el daño que estás produciendo es con regocijo de tu parte. Bueno, ocúpate de ese tema hasta que se pueda resolver las cosas de otra manera. En relación al sistema de protección de niños y adolescentes, déjeme compartirle, señora diputada, que nos encontramos que las políticas en niñez estaban ideologizadas. Fueron las únicas que recibieron presupuesto nacional. Se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei. Creo que el presidente tiene un trastorno en la personalidad. Creo que tiene una patología narcisista. Pero el modelo empobrecedor del Estado presente que se implementó en la Argentina durante tantos años nos dejó un país en ruina, donde más de la mitad de los argentinos son pobres y con un PBI per cápita que no crece hace casi 15 años. Tenés razón, Thor.